Muy buen día. Bien, ya hemos visto básicamente las primeras partes de programación. Entonces, el día de hoy vamos a realizar todo el ejercicio utilizando solamente Python. A partir de aquí ustedes ya tendrán que realizar todos sus ejercicios con esta situación. ¿Ok? Entonces, primero vamos a dividir eh, nuestro programa. Ahora sí le vamos a poner un título oficial. Entonces vamos a realizar el algoritmo de bisección. Eh, Dentro de este mismo algoritmo, obviamente vamos a definir lo que son nuestras variables y librerías a utilizar. Ujú. Después de ello, vamos a utilizar lo que es el procedimiento. ¿Cómo se va a realizar esta parte? De ahí vamos a realizar un procedimiento de salida, como ya lo hemos visto, cómo vamos a imprimir todas esas partes y dentro de esta misma salida le vamos a dar algunos comandos para que podamos visualizar de mejor manera nuestras situaciones. Y como última parte dentro de esto vamos a utilizar o vamos a graficar. Entonces vamos a empezar por las librerías. La principal o una de las principales va a ser, vamos a poner import, vamos a llamar a NumPy, lo vamos a considerar como NP. También vamos a llamar a la librería para poder realizar nuestra gráfica a matplotlib.pyplot y esta la vamos a referenciar como PLT. También necesitamos, dependiendo de las operaciones matemáticas que realicemos, vamos a llamar a la librería mat. ¿Sale? Esas son las tres principales librerías que vamos a estar utilizando en nuestro programa. Entonces, de aquí necesitamos definir a nuestras variables. Entonces, nosotros vamos a utilizar el primer ejemplo que les había proporcionado, el de un paracaidista. Fue el primero que les proporcioné dentro de todas las clases. A ver si lo visualizo rápido. Sí, era un problema de caída libre. Se los pongo en pantalla. Es este. Sale. Este es el problema que vamos a estar utilizando ahorita en esta sesión para que ya continuemos con pura programación. Y bueno, era determinar el coeficiente de arrastre de una variable c para esas condiciones y la aceleración de la gravedad. Eh, mm, Creo que no les había dado la ecuación. No, no les había dado la ecuación. Dentro de esa ecuación, nosotros necesitamos ver, o más bien les voy a mostrar cuál es la ecuación que estaré utilizando para graficar toda la situación. Entonces, la ecuación general va a ser esta ecuación. Nosotros ya la hemos graficado. Y bueno, sabemos que los valores están entre el 12 y el 16 aproximadamente, o el 14 y el 16, que van a ser los valores que vamos a considerar, entre 12 y 16. Y vamos a estar utilizando de cierta manera la misma tabla que vimos en el primer ejemplo. Se las pongo.
que nosotros obtuvimos de manera manual esta tabla. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a pasar ahora a programación, a Python. Entonces, nos regresamos ahora a Python. Y vamos a generar las variables. Entonces, dentro de las variables, yo necesito condicionar dónde va a ser mi variable de inicio y mi variable final posiblemente. Entonces, para el método de iteración, ahorita voy a poner, por ejemplo, que el valor de A va a iniciar en 12, el valor de B va a iniciar en 16. Esa va a ser las variables iniciales del intervalo, que bueno, ya saben que es un x1 o un xl y un xu. Posterior a ello, vamos a necesitar también saber hasta dónde vamos a parar el programa. Entonces le vamos a poner una tolerancia, o lo podemos llamar, en este caso, el coeficiente de error, ¿sale? Entonces vamos a ponerle tolerancia. Y este yo creo que sería de punto, vamos a ponerle 2 ceros y un 1. Yo quiero que hasta ahí sea mi tolerancia para definir la raíz. Bueno, pero ahora falta cómo defino mi función, porque esta es muy importante dentro de esta parte. Voy a definir mi función como fx, le voy a poner un igual, fx es igual, voy a mandar a llamar a la situación lambda. Esto va a ser para que nosotros definamos cuál va a ser la variable que va a estar cambiando o donde va a ser evaluada dentro de esta operación matemática. Entonces yo le voy a decir que sea mi variable x. Entonces ya le definí dónde va a cambiar. De aquí lo voy a reescribir lo más sencillo que yo pueda. Es decir, voy a escribir 667.38 entre el valor del x. Esto va a estar multiplicado por el valor de 1 menos, y bueno, aquí como vamos a ingresar el Euler, vamos a abrir un paréntesis, vamos a poner mat.e y le vamos a poner doble asterisco. Y aquí vamos a redefinir menos 0.146843, que fue lo que se había definido. Esto que multiplica al valor del x. Entonces ya tengo elevado mi exponente a la Euler. Estoy viendo que se haya encerrado. Bien, y todo este valor, le voy a restar el número 40. Entonces, bueno, vamos a ver que no haya ningún error. Ahorita lo voy a correr para que no, para ver si me marca algún error en mis librerías, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente no hay ningún error. Ahorita vemos más adelante qué hay. Entonces ya tengo mi función matemática. Entonces también me falta definir dónde voy a almacenar todos los valores para que yo pueda obtener la tabla que estaba viendo. Bien. Entonces mi variable va a ser la tabla. Esa va a ser mi variable. ¿Y cómo defino dentro de Python esto? Corchetes. Y solamente le dejo un espacio en blanco. ¿Sale? Eso va a ser todas las variables que yo voy a definir para iniciar este programa. Entonces vámonos a procedimiento. En procedimiento vamos a definir, de acuerdo a las fórmulas, primero un tramo o en dónde va a estar mi intervalo. Entonces este intervalo va a ser el valor de b menos a. Eso ya lo sabemos. De hecho podemos ponerle aquí un print de prueba y que imprima el tramo. Y vamos a ver qué realiza. Se supone que bueno, yo me
Me equivoqué solamente en una letra. Y bueno, ya imprime la variable del tramo, entonces todo lo demás está aparentemente bien. Bueno, entonces esto lo vamos a quitar. Y vamos a pedirle, aquí va a venir lo interesante. ¿Cómo es que yo voy a evaluar mi función f de x con el valor de a y b? Bueno, como yo ya le dije a la función con esta parte de lambda que solamente voy a evaluar el x, entonces voy a realizar esa evaluación. Voy a llamarlo f de a esta variable y le voy a pedir a Python que en f de x sustituya el valor de a. Y para f de b, que va a ser la otra variable, también le voy a pedir que f de x la sustituya en b. Entonces vamos a imprimir nada más para ver qué es lo que sucede, que imprima a y a b. ¿Sale? Entonces, solamente para ver qué situación. Entonces, bueno, aquí fue la variable. Entonces yo lo que quiero es la evaluación. Y bueno, si nosotros comparamos esos valores con los valores que realizamos en alguna ocasión, al principio se darán cuenta de que están bien, o sea que nuestra ecuación matemática sí está bien estipulada y por lo tanto Python sí está reconociendo o sí estamos realizando este proceso de la manera más efectiva. Entonces, bueno, voy a tener esa parte. Luego voy a definir mi iteración desde i1, ya que tengo mis valores iniciales de mi tabla. Y vamos a realizar cómo vamos a hacer nuestro ciclo. ¿Sale? Entonces le vamos a poner un while. Y vamos a decirle que mientras el tramo sea mayor que nuestra tolerancia, continúa realizando esto, ¿no? Tolerancia. Entonces le ponemos 2 puntos, le damos enter y vamos a definir ahora sí las variables. Aquí solamente hemos evaluado. Entonces yo necesito, de acuerdo a la fórmula, primero dividir el segmento en dos partes, ¿no? Entonces va a ser a más b entre 2. Ya que lo definí así, dice que vamos a estar evaluando nuestra función en C. Entonces le voy a poner la función evaluada en C, es decir, Python, evalúame esta función matemática en C. Y dentro de las tablas vamos a necesitar que se adjunten todos estos valores. Entonces vamos a decirle que en tabla, ¿y cómo le voy a adjuntar? Porque este es el nombre de mi variable. ¿Cómo le voy a adjuntar una línea a esa tabla? Bueno, voy a ocupar el comando append. Este sirve para adjuntar un tramo a esa tabla que yo vaya a generar. Entonces, yo aquí quiero que la i va a ser mi iteración. Quiero que agregue una columna dentro de esa parte. Quiero que la adjunte la variable a, que es el primer intervalo o el intervalo mínimo. Quiero que adjunte el punto medio. Bueno, que nosotros lo seguíamos al revés, ¿no? Vamos a ponerle punto. En nuestra tabla era punto mínimo, punto máximo, que en este caso va a ser el B, el punto medio. El punto medio. Luego le vamos a pedir que nos muestre también la evaluación, por ejemplo, del FDA evaluado en A, de la evaluación en B, de la evaluación en C. Y vamos a definirle que nos dé la variable del tramo. Entonces, eso va a estar dentro de esa primera parte. Entonces, bueno, vamos a guardarlo para que veamos qué es lo que sucede. Entonces, realizamos a ver, dice que ya lo guardó. Bueno, de esto nada más ha hecho, básicamente el ingresar a la tabla, o sea, no,
no tenemos ahorita cómo imprimirlo. ¿Cómo lo podríamos imprimir? Bueno, pues bien fácil, nada más le voy a decir a Python que después de que salga de eso, ahorita solamente me imprima la variable tabla. ¿Vale? Entonces, le pido guardar. Bueno, no sé por qué no quiere ahorita. Está muy lento, sinceramente, mi computadora. Bueno, ahorita lo checamos. Bueno, con este comando ya ingresamos nuestra primera línea. Entonces necesitamos ver esa primera iteración, ya la llevamos. Entonces aquí a Python yo le voy a decir, bueno, después de que hagas e imprimas eso, yo quiero que le sumes 1 a tu variable para que podamos continuar con el proceso. Para hacer la segunda iteración. Entonces, hasta ahí terminaría esa parte de la tabla. Vamos a pedirle también que haga la evaluación porque necesitamos ver cuál va a ser superior o inferior. Entonces, vamos a ponerle nombre a la variable cambia y vamos a llamar a la función numpy. Numpy punto, y lo único que quiero es que evalúe el signo. Entonces, el signo de FDA por numpy, otra vez, signo de la evaluación de FDC, que es lo que me pide la integración. Entonces aquí ya le vamos a poner un condicional porque vamos a cambiar de posición el valor de C, ya sea mi intervalo mínimo o mi intervalo superior. ¿Sale? Entonces vamos a decirle que si el valor de cambia es menor a 0, bueno, en ese caso yo voy a pedirle que la variable C se convierta en la variable B. Ajá. Y solamente para ahorrarme un paso, le voy a pedir que la función f de b la cambie por f de c. ¿Sale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer ese cambio y necesito el valor. Aquí como ya no lo voy a evaluar nuevamente en b, entonces de una vez realizo el cambio. Bueno, eso es en un caso. De lo contrario, si se cumple que cambia es mayor que 0, entonces en ese caso quiero que A sea igual a C. Y que en todo caso f de A sea igual a f de C. Es decir, que se asigne ese valor a esa variable. Entonces ya después de eso volvemos a considerar pues el tramo porque esta función quedó fuera del while, o sea ya no la va a repetir. Entonces vamos a pedirle que el tramo vuelva a ser la diferencia de b menos a. Entonces esa va a ser la función y vamos a ya una vez que termine todas esas iteraciones, vamos a visualizar cuál sería el valor de C solamente para hacer la última línea y que quede completa esta situación. Entonces va a ser que A más B, como quiera que haya quedado, entre 2, sea nada más para esa última línea. Ahorita vamos a ver los cambios. Y que f de c sea igual a fx evaluado en el valor de c que quedó en la memoria. Entonces, de ahí vamos a pedirle que este mismo valor, vamos a decirle a tabla, que le agregue una línea a la situación de la misma situación. Vamos a ponerle esta misma escritura. Está muy lenta mi computadora. ¿Sabe por qué?
Entonces, mm, entonces,